El fracaso de la campaña de Uruguayana obligó a López a retirar su ejército de territorio argentino, pasando a una posición defensiva en su propio país. La evacuación fue iniciada en octubre de 1865 y completada a principios de noviembre. El 25 de noviembre de 1865, el mariscal se traslada desde Humaitá a Paso de Patria y asume el mando directo del ejército. Ordena la fortificación en Paso de Patria e Itapirú, atento a la invasión enemiga. Además, López se encargó de reorganizar el ejército, consiguiendo para tal efecto aglutinar a unos 25.000 hombres. Al finalizar el año, el ejército aliado, reunido en el campamento de Ensenadas o Ensenaditas, unos kilómetros al norte de Corrientes, junto al actual pueblo de Paso de la Patria, llegaba a 50.000 hombres. Recién entonces, la flota brasileña tomó posiciones aguas arriba de la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. Después de la retirada del ejército paraguayo, la estrategia se centró en posiciones defensivas. Por un lado, la fortaleza de Itapirú, en la margen derecha del río Paraná, defendida por un gran número de cañoneros. Por otro lado, aguas arriba del río Paraguay, las fortalezas de Curupaití y Humaitá impedían el avance de las flotas enemigas por el río y de los ejércitos de tierra por la costa. Cuando retorna el ejército paraguayo ya en los primeros días de 1866 a territorio nacional, en los últimos días del 65, obviamente este punto adquiere una singular importancia porque evidentemente el desembarco se iba a producir por esta zona. Al principio el mariscal López pensó que se iba a producir por donde siempre habían pasado los contingentes militares desde el sur, que era el paso de la Candelaria hacia Itapúa. Hizo preparar los contingentes militares en esa zona, pero finalmente, y por la presencia de los acorazados, siempre se pensó que sería por estos lugares. Finalmente se produjo por el río Paraguay, cosa que no se había pensado, a tal punto que estaba indefensa de esa parte de la costa. Pero Itapirú representa un mecanismo defensivo fundamental, especialmente por las piezas de artillería, y recién cuando cae Itapirú se desmantela inmediatamente el campamento de Paso de Patria. Antes de iniciar la invasión, la escuadra de guerra brasileña, apoyada por la Armada Argentina, exploró las costas enemigas a corta distancia del punto denominado Tres Bocas, es decir, la confluencia del río Paraguay con el Paraná. Hoy estamos del otro lado del río, en la frontera entre Paraguay y Argentina, enfrente, en el campamento aliado que correspondía a los tiempos inmediatamente anteriores al desembarco que se produjo finalmente el 16 de abril de 1866. Desde este lugar, los argentinos y especialmente las huestes del general Mitre se pasaban observando las posiciones paraguayas enfrente, con catalejos, con largavistas, midiendo distancias y seguramente haciendo algún trabajo de inteligencia en aras de ese esperado desembarco que finalmente se produjo en la fecha citada. A principios de abril, las fuerzas brasileñas tomaron posición de una pequeña isla frente a la fortaleza de Itapirú, desde donde podían cañonear este fuerte, sin ser alcanzados por los cañones paraguayos. El 16 de abril de 1866, el ejército aliado empezó a cruzar el río Paraná, ingresando en territorio paraguayo. El lugar elegido para el primer desembarco fue la costa del río Paraguay, a menos de 1000 metros de su desembocadura en el Paraná. Después de muchos días de especulación, meses, desde prácticamente el retorno de las fuerzas paraguayas a territorio nacional, se pensaba por dónde iban a desembarcar los aliados. Este fue la Normandía de los aliados. Esta fue la cabeza de playa que ellos instalaron, la cabeza de puente para la penetración en territorio paraguayo. Le llaman algunos Laguna Serena y en algunos mapas figura como Laguna Sirena. Era una lengua de tierra muy pequeña, pero muy bien posicionada para albergar la defensa, el desembarco aliado, y especialmente porque no había un solo soldado paraguayo esperando que se hiciera el desembarco por acá. Siempre se esperó que fuera por Encarnación, por el Campichuelo de la Candelaria, etcétera, o por territorio más cercano. Sin embargo, se internan en territorio paraguayo, en la Beberide, y desembarca rápidamente nada menos que el general Manuel Osorio con 12 hombres, pone en pie en tierra con una lanza Osorio, hay gritos de júbilo, etcétera, y de inmediato se procede el desembarco de 10.000 soldados.
Recién ahí el mariscal López se dio cuenta de que el desembarco se estaba produciendo por acá y manda al capitán Basilio Benítez con una fuerza que entabla un recio combate en esta zona, en esta lengua de tierra, en condiciones muy desventajosas, y la cañonera brasileña ahí inaugura un mecanismo de combate aliado que regiría en toda la guerra de la Triple Alianza. Cañonea a los combatientes que estaban enredados en cuerpo a cuerpo, tanto a brasileños como a paraguayos. Me imagino que era por la cantidad de contingente que ellos manejaban que podían desprenderse de algunos, pero matando paraguayos, desde luego. En los días siguientes se acerca también el coronel Pedro Hermosa, que trata de contener el avance, pero ya los aliados estaban afirmados. En el transcurso de la tarde y en los días subsiguientes desembarcaron muchos más hombres, y a partir de ese momento López vio peligrada su posición en Paso de Patria y decide el abandono del campamento de Paso de Patria, que a esas alturas era una población importante de gente, no solamente de contingentes militares, sino de población civil que auxiliaba a los militares. Desde el día del desembarco aliado, por un periodo de 2 años y 4 meses, los esteros del Ñembucú se convertirían en el escenario de la guerra. En un área aproximadamente de 500 kilómetros cuadrados ocurrieron todos los combates de la campaña de Humaitá. La zona se trata de un terreno pantanoso, cruzado por 2 esteros que eran imposibles de transitar, excepto por unos pocos pasos. Al norte se encuentra el estero Rojas y al sur el estero Bellaco, que a su vez se divide en 2 brazos, estero Bellaco Sur y estero Bellaco Norte. Entre los esteros se encuentran áreas relativamente secas, conocidas como potreros, los más importantes de los cuales eran el potrero Ovela y el potrero Tuyutí, que sería el terreno elegido por los aliados para acampar sus tropas. Con escasas excepciones, todo el terreno era inundable y estaba cubierto por franjas de selva impenetrable, especialmente por cañaverales y juncales. La selva era un lugar apropiado para que los soldados paraguayos tomen ventajas, en especial frente a invasores que desconocían el terreno. Tras abandonar Paso de Patria, el mariscal montó su cuartel en Duré y luego lo trasladó a Paso Pucú, ubicado en un punto estratégico de cara a las futuras acciones bélicas a desarrollarse en sus alrededores. Este es un lugar elevado, pero creo yo que sería artificialmente por el hecho de que el resto no tiene estas características, pero fue tal vez el terraplén que hizo construir López, porque su casa estaba ahí atrás, para poder resistir o protegerse del permanente bombardeo de las fuerzas aliadas, porque ellos aparentemente se divisaban, o por lo menos estaban a tiro de cañón entre los 2 campamentos. Entonces este es el lugar que sería el sitio donde estaba su comandancia, él tenía su casa, y era una gran ciudad. Nosotros vimos la explanada, que seguramente era un hervidero de gente, porque eran los cuarteles, el hospital, el cementerio y las demás dependencias accesorias que hacían, insisto, una pequeña ciudad en medio de este estero. En este lugar fueron enterrados miles de combatientes de la guerra y, como tierra sagrada, el cementerio de Paso Pucú mantiene un halo de misterio y reverencia. Hoy, en el Campo Santo, no queda más que el monolito, una gran cruz de cemento y el recuerdo de que en estas tierras descansan los restos de compatriotas que dieron su vida en defensa de la patria. El silencio solemne que cubre el lugar rinde un eterno homenaje a los miles de caídos. Luego de la llegada de los aliados a Paso de Patria, Solano López, deseoso por saber con exactitud el territorio ocupado por los aliados, despacha al teniente coronel José Eduvigis Díaz para que con aproximadamente 5.500 hombres y 6 piezas de artillería sorprendiera a la vanguardia aliada con ataques simultáneos. Bueno, el estero Bellaco fue el primer campamento aliado después de dejar Paso de Patria. Habíamos considerado que el 16 de abril se hizo el desembarco de los aliados a territorio paraguayo. A partir de entonces López se repliega hacia el Paso Rojas y posteriormente el Paso Rojas estaba en el estero Bellaco Norte, hacia el norte del estero Bellaco, y en ese momento decide tal vez la primera de las estrategias que él había optado para hostigar al enemigo, que era atacarlos en su campamento con la intención de sorprenderlos, etc.
Ese ataque se produce el 2 de mayo de 1866, comandado por el entonces sargento mayor Díaz y José Dubigis Díaz, y inicialmente es un éxito porque consigue lo que quería, obtener los beneficios de la recolección de materiales de guerra, uniformes, bastimentos, etc. Pero Díaz se entusiasma con esa facilidad del objetivo y persigue a los aliados hacia Paso de Patria, donde estaba el grueso de la reserva enemiga bajo el mando del general Manuel Osorio, que recompone rápidamente sus líneas. Manuel Osorio era un experto militar y ataca a Díaz y prácticamente lo pone en retirada. Es decir, lo que inicialmente en Estero Bellaco fue una gran victoria se convierte en una retirada calamitosa en cierto sentido. La batalla termina al atardecer, al promediar la tarde. De ahí se repliegan hacia el Paso Roja, donde estaba ya el campamento, y más tarde ya se establecen ambos. Para el 24 de mayo, es decir, 20 días más tarde, el ejército aliado ya estaba en Tuyutí y nuestro ejército estaba en Paso Pucú. En la acción, tanto aliados como paraguayos perdieron la misma cifra de 2.500 hombres. Luego del combate de Estero Bellaco, los paraguayos se instalaron definitivamente en Bellaco Norte. Los puestos de avanzada fueron instalados sobre los pasos del Estero Bellaco Sur, y su misión era más de observación que de ataque. López había trasladado el cuartel general a Paso Pucú para evitar ser alcanzado por la artillería de la escuadra brasileña que amenazaba atacar Curupaití. El ejército aliado alcanzó Tuyutí el 20 de mayo y en dicho lugar montaron sus campamentos. Así, ambos ejércitos se quedaron apostados frente a frente. López con 25.000 hombres defendiendo el Estero Bellaco Norte, y los aliados ubicados en las lomas de Tuyutí con 50.000 hombres o más. La distancia que separaba a los ejércitos era de 4.000 metros aproximadamente. Bueno, hubo dos batallas, el 24 de mayo de 1866 y el 3 de noviembre de 1867. Hubo dos ataques porque este era el campamento aliado. Ese primer ataque fue definitorio para el curso de la guerra y, como muchos otros, también denotó la falta de servicios de inteligencia del ejército paraguayo y sobre todo la falta de un Estado Mayor que discutiera los planes de batalla de manera un poco más racional. Esto se hizo en la noche gélida del 23 de mayo, empieza el operativo. Era una noche gélida y los soldados paraguayos estaban desabrigados, estaban descalzos, tenían que coordinar un ataque de 4 columnas con alguien que tenía que dar, que fue el general Vicente Barrio, que tenía que caminar toda la noche en columna de uno en fondo, que iban de uno en fondo porque no podían entrar en las picadas. Y lógicamente se produce una terrible descoordinación. Los otros estaban esperando para el ataque, General Díaz en la columna derecha, el coronel Marcó en la del frente y el coronel Resquín en la de la izquierda. Entonces esa descoordinación produjo lógicamente una capacidad de reacción de los brasileños y argentinos que ya estaban preparados, había amanecido, no se produjo la sorpresa esperada, etc. Y bueno, el ataque resultó en un terrible fracaso para las fuerzas paraguayas, en una mortandad tremenda comparativamente a la gran cantidad de fuerzas involucradas en el asunto, debido a que estábamos atacando el campamento aliado que tenía 35.000 hombres, con 15.000 de los nuestros, y hacían un componente de 60.000 hombres en el campo de batalla. Fue la batalla más grande de Sudamérica y la que produjo la mayor mortandad. Y se calcula el número de bajas paraguayas entre 12 y 13.000 hombres. La mayoría, hay por lo menos 8.000 muertos entre esa lista y el resto no más de 4.000 de parte de los aliados. Y el hecho de que para la sorpresa, para la agilidad del ataque y sobre todo para la velocidad y la coordinación, vinimos sin artillería, y los brasileños especialmente tenían la artillería del coronel Mallet, que era un experto en artillería moderna, con muchas bocas de fuego. Hicieron estragos en las fuerzas paraguayas. El plan del mariscal López era arriesgado y temerario, pero si resultaba con éxito, estaría en inmejorable posición para negociar la paz con los aliados, pues en Tuyutí quedaría sepultado el grueso del ejército de la Triple Alianza.
Para el Paraguay, en Tuyutí, quedó destruido lo mejor del ejército y a partir de ese momento, los aliados adquirieron una superioridad numérica que pesaría durante todo el resto de la guerra. Con el objeto de obligar a los aliados a atacar las posiciones paraguayas, el mariscal López resolvió amenazar la izquierda enemiga. Hizo abrir una trinchera en el potrero Sauce, desde la cual era factible enfilar con la artillería el atrincheramiento brasileño. La nueva trinchera se hallaba dividida en dos sectores, Boquerón y Sauce. Esto se llama oficialmente Potrero del Sauce, porque era un potrero, probablemente por las mismas características del lugar, había sauces. Le llamaron Boquerón del Sauce porque Boquerón es una superficie abierta en medio de la floresta, en medio del bosque. Como vimos, acá hay un boquerón muy grande. Y acá los paraguayos empezaron a hacer unas trincheras aceleradamente y llegaron prácticamente hasta las barbas del campamento enemigo. Entonces los aliados se propusieron a desalojar Potrero del Sauce de la presencia paraguaya, y así se producen tres ataques durante 3 días del 16, 17 y 18 de julio de 1866. Hubo características especiales, así como se conoce a la batalla de Tuyutí como la batalla de los presidentes, porque intervinieron 3 presidentes de la República en el sitio. Se conoce, por ejemplo, a la batalla de Tatayubá como la batalla de los jinetes, porque fueron todos combatientes de caballería, y esta se conoce como la batalla de las banderas por la gran exposición de estandartes, pendones, banderas, etcétera, que exhibieron, y sobre todo por los momentos de emotividad que tuvo el combate, porque en un momento muere el coronel Fernando de Palleja, un español al servicio del ejército uruguayo, y todos paran el fuego para que se produzca el retiro de Palleja, que es honrado en pleno campo de batalla con una exposición de armas de sus soldados porque lo querían mucho. Todo el mundo respetó el acontecimiento, y ahí también es herido de muerte el coronel Elizardo Aquino, que es ascendido poco antes de morir por el mariscal López. Por lo tanto, es un acontecimiento que dura 3 días, se produce finalmente una victoria paraguaya muy costosa, pero una de las victorias paraguayas más importantes de la guerra en Potrero del Sauce, este lugar. Boquerón se convirtió en un verdadero desfiladero de la muerte, donde los aliados perdieron 2.000 hombres y levantaron la moral del ejército paraguayo. En Yatayticorá se llevaron a cabo 2 hechos de destaque durante la guerra. Después de la batalla de Tuyutí hay una gran quietud, y en el interín entre el mes de junio y julio empiezan nuevamente reconocimientos, movidas, etcétera, y López concebía la idea de acercar a los aliados hacia Curuzú. Entonces, en ese intercambio de patrullas o en esos encuentros entre patrullas enemigas entre Tuyutí y Pasopucú, se produjo el 10 de julio un encuentro entre patrullas paraguayas que se extrema en un combate al día siguiente, el 11 de julio, bajo la conducción, como siempre, los paraguayos de José Dubigis Díaz y fuerzas argentinas a cargo de Fraga y Rossetti. Esos combates se realizan aquí hasta prácticamente la noche. Es también comentado como un combate casi nocturno que se produce ya el 11 de julio. Y el 12 de septiembre de 1866, un par de meses después, acá es donde se realiza en aquel bosquecito la entrevista entre los presidentes Mitre y López, que se prolonga hasta más o menos las 2 de la tarde. Las crónicas dicen que agotan una botella de coñac y otra de Oporto en el intercambio de posiciones. Y esa entrevista, como se sabe, no condujo a absolutamente nada, y pocos días después se produjo la batalla de Curupaytí. Lo cierto es que en este lugar, en este recinto, tampoco se puede mencionar que solamente esos acontecimientos tuvieron lugar. Habitualmente este era el campo neutral entre los dos campamentos, escenario de frecuentes encuentros entre patrullas, bombardeos, etc. Y por aquí también pasó la caballería de Resquín, que bordeó Yatayticorá para atacar Tuyutí el 24 de mayo. A principios de septiembre de 1866, las fuerzas brasileñas pasaron a la ofensiva sin participación argentina ni Uruguay, desembarcando cerca del fuerte Curuzú, que fue capturado el 3 de septiembre de 1866.
Lo que estamos viendo detrás es un brazo del riacho Curuzú, que encerraba la isla Curuzú, sitio de enfrentamientos bélicos en la Guerra de la Triple Alianza, y tras la caída del ejército paraguayo en este lugar el 3 de septiembre de 1866, se convierte prácticamente en un campamento naval, en un gran puerto con una gran actividad, porque no solamente estaban anclados aquí los acorazados brasileños y los buques de servicio, los buques hospitales, etcétera, sino también los buques mercantes que acompañaban esa enorme masa de soldados que querían adquirir cosas, etcétera, a cada momento. Por lo tanto, el riacho Curuzú estaba bien poblado de embarcaciones, y es la razón por la que uno de los barcos brasileños de la flota, algunos dicen el Eponina, un buque hospital, y el otro dicen que fue el acorazado Río de Janeiro, que en una noche explotó en uno de los brazos del Curuzú y se hundió. Y esto también hay que señalar, que Curuzú era el tercer bastión, el segundo antes de Curupaytí el tercero de bastiones que trataban de impedir el avance de los aliados por la costa. Potrero del Sauce, Curuzú, Curupaytí, y en Curuzú se produce tal vez la derrota más dolorosa. Triunfamos en Potrero del Sauce, triunfamos en Curupaytí, pero perdimos desastrosamente en Curuzú por culpa de que los aliados vadearon la laguna que circundaba la trinchera y nos atacaron por la retaguardia, y que motivó también una situación muy triste en el ejército paraguayo con la desaparición del batallón número 10, que es el que había sido desbandado en aquella ocasión. Desapareció de la nomenclatura del ejército paraguayo el número 10. El batallón número 10 fue desintegrado, sus soldados fueron reinsertados en otros batallones, y lo más triste de todo, que los oficiales sacaron un palito, y los 5 que sacaron el palito más corto de un grupo de muchos oficiales fueron fusilados. Y los soldados se encolumnaron y se enumeraron de a 10, y los números 10 y los múltiplos de 10 fueron fusilados. Ante la decisión enemiga de no dirigirse inmediatamente al ataque contra Curupaytí, lo cual habría sido para ellos ventajoso, López ordenó la inmediata fortificación de dicha zona, obra que concluyó el 21 de septiembre con el trabajo de toda la guarnición, compuesta por 5.000 hombres a las órdenes de José Díaz. 2 kilómetros de trinchera como la que están aquí, se ven todavía restos de lo que tenía una profundidad de 3 metros y un ancho de mínimo 2,50, en muchas partes 4 metros. 5.000 soldados durante 7 días cavaron intensamente, muchas veces bajo una intensa lluvia. Hicieron posible que el 21 a la noche el mariscal López recibiera el parte del coronel Díaz en ese momento, anunciando que estaban listas las trincheras para contener a los aliados. Se habían hecho un montón de procedimientos disuasivos, como por ejemplo la conferencia de Yataitigorá, que sirvió solamente para demorar el ataque de los aliados. Sin embargo, este se produjo en la mañana temprano del 22 de septiembre de 1866, cuando con gran pompa, fanfarria, uniformes de gala, se metieron en los carrizales a atacar las posiciones paraguayas, inútilmente, porque tras largas horas fueron prácticamente fusilados desde este lugar, y se dio en ese momento la más grande victoria militar que recuerda la historia del Paraguay. Las trincheras se extendían desde la costa del río, había una forma de L, que también estaban preparadas las trincheras y los cañones para defenderse de los ataques de los acorazados imperiales, y luego por el resto de los 2 kilómetros hasta la Laguna Méndez. La Laguna Méndez hacía un cierre perfecto, de tal forma que los aliados no tuvieron más remedio que transitar por los carrizales más adelante de estas trincheras, donde estaban la posición de tiro de los fusileros. Arriba estaban los cañones, unas 49 bocas de fuego que vomitaron fuego durante toda la jornada y que hicieron más daño que las bombas que mandaron los cañones de los acorazados. Durante ese tiempo, más adelante, estaban otras líneas donde estaban los abatices, donde habían trampas, donde habían túneles, donde había canales de agua, etcétera, que hizo prácticamente imposible que los aliados se acercaran, y los que lograban hacerlo eran fusilados por la fusilería paraguaya. Paraguay tuvo, se cuenta, no más de 94 bajas, entre ellos solamente 23 muertos, 50 y tantos heridos, y muchas pérdidas muy valiosas. El coronel Albertano Sayas, que había sido colocado en primera línea como castigo, muere en esa fecha. También el coronel Luis Leopoldo Miskowski, que había sido también uno de los responsables de la colocación de las minas acuáticas contra los acorazados, y también parte de la responsabilidad le tocó en la elaboración de las defensas de Curupaytí.
Hay otra gente que murió, probablemente estuvo en la línea de contención de los acorazados, y los que estaban en las trincheras normales, fusilería, etcétera, prácticamente no sufrieron daños más que algunas quirlas de bomba que lanzaron desde el río. Se calcula que hubo más de 5.000 muertos. Casi todos los historiadores argentinos o brasileños no conceden esas cifras, sin embargo hay que reconocer que la guerra se detuvo un año. Algún daño se habrá hecho para que se detenga tanto tiempo la guerra. En ese momento se dio lugar a un hecho también común en la guerra y desgraciado, por cierto, que es el despojo de los muertos, de sus atuendos, de su dinero, de sus uniformes, de sus banderas también, y muchas veces hasta se encontraban seguramente personas malheridas y ya sin posibilidad de auxilio eran rematadas en ese lugar para terminar con el sufrimiento que tenían. Eso sucedió muchas veces durante toda la guerra. Sin lugar a dudas, la batalla de Curupaytí fue la mayor victoria paraguaya de la sangrienta guerra que duró 5 años. La derrota de Curupaytí detuvo por varios meses las acciones de los aliados, sobre todo del bando argentino, y el general Flores regresó a Uruguay, dejando en el frente a un escaso número de soldados uruguayos al mando del general Gregorio Suárez. Los generales brasileños discutieron entre ellos y todos culparon a Mitre por la derrota, causando una división en el comando de las operaciones. La fortaleza de Humaitá se localizaba en la margen izquierda del río Paraguay, unos 430 kilómetros al sur de la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. Durante la guerra, esta fortificación controlaba el acceso por vía fluvial a la capital paraguaya, constituyéndose en el más poderoso y temido complejo defensivo paraguayo. El sistema defensivo de Humaitá fue iniciado durante el gobierno de Carlos Antonio López y más tarde se convertiría en el símbolo del poder militar de su hijo y sucesor Francisco Solano López. Estratégicamente ubicada, dominando una pronunciada curva del curso del río, se constituía en una serie de defensas, tanto por el lado de la tierra como por el lado del río. La fortaleza contaba con 12 baterías, con un total de 110 piezas de artillería y otras 40 piezas en el perímetro fortificado de 8 kilómetros aproximadamente. La batería Londres fue uno de los componentes más importantes de la defensa de Humaitá porque cubría la cancha del río de acceso fluvial, una cancha de aproximadamente 2 kilómetros, protegido por carrizales, protegido por lugares inhóspitos, inaccesibles. Por lo tanto, la batería Londres, digamos que era la interferencia fundamental para que los aliados acercaran su armada a la defensa de Humaitá. Según nuestro amigo Vicente García, había otras baterías de distintos calibres a lo largo de la costa, pero esta, de 17 bocas de fuego, era la más importante y la de mayor poderío de artillería para contender al enemigo. Y hay que recordar a propósito que la batería Londres, como decía el coronel Thompson, se construyó de ixipó y mimbre. Increíblemente es un material que resistía, acolchonaba el impacto de las balas y resistió firmemente los embates de la artillería aliada durante toda la defensa. Cuartel general y centro del poder militar de Solano López. Este poderoso complejo defensivo, en su núcleo, estaba artillado por el lado del río con más de 80 piezas y por el lado de tierra por cerca de 100. Después de haber detenido el avance de las fuerzas aliadas por casi 2 años, a partir de 1867, bajo la orientación del marqués de Caxias, la posición fue franqueada y aislada, por lo que fue conseguido por las tropas aliadas con algunas victorias en combates aislados, que lograron romper las comunicaciones fluviales y por tierra de Humaitá con la capital. Durante el operativo del cerco de Humaitá, ocurrieron las siguientes batallas. El 3 de octubre de 1867 tuvo lugar la batalla de Isla Tallí, con victoria paraguaya. El 29 de octubre, unos 5.000 soldados brasileños atacaron una posición paraguaya defendida por 300 hombres en la batalla de Potrero Abela, dando como vencedores a las tropas del imperio comandadas por Mena Barreto. El 3 de noviembre tuvo lugar la segunda batalla de Tuyutí. Por orden de López, el general Vicente Barrios, a la cabeza de 9.000 hombres, atacó las posiciones aliadas, capturando la artillería que debía ser remitida al campamento paraguayo. Las fuerzas paraguayas cayeron a la val sobre el campamento aliado,
con el entusiasmo de siempre, al grito de ¡Viva la patria!, y sembrando a su paso el campo de cadáveres. Pero en el asalto a los almacenes y depósitos se perdieron tiempos preciosos que permitieron a los aliados reorganizarse y contraatacar a las fuerzas paraguayas que se batían en retirada. Como consecuencia, perdimos en la acción más de 2.000 hombres, una sangría muy elevada a esta altura de la guerra. Pero entre los ataques librados por los brasileños sobresale la batalla de Tatayudá, que tuvo lugar el 21 de octubre de 1867. Este es el sitio de la batalla de Tatayudá del 21 de octubre de 1867, en realidad una batalla no prevista en el calendario de la guerra, porque el general Bernardino Caballero, entonces sargento mayor, todavía muy jovencito, salía a hacer pastar las caballadas por fuera de los muros de Humaitá. Esos muros se consideraban las líneas de defensa que significaban el cuadrilátero, el famoso cuadrilátero, y entonces los generales brasileños, que en un número importante, y los más importantes, Victorino Monteiro, Argolo Gómez, Manuel Osorio, y 21 regimientos de caballería brasileños que sumaban 5.000 hombres bien montados, decidieron darle un escarmiento a la audacia de Caballero, y se presentan en este sitio a traerle a Caballero a una celada, y finalmente Caballero es rodeado por esos 21 regimientos de caballería, y se conforma una batalla impensada hasta ese momento, y dicen que el mariscal López desde su montículo en Paso Pucú estaba divisando el acontecimiento y estaba muy preocupado sobre la situación que enfrentaba Caballero, que estaba completamente rodeado, y dice que se bajó del sitio donde estaba observando y dijo: hoy perdimos a Caballerito. Y gran alegría que a la noche escucha un galopar de caballos y un pipu, y Caballero se acerca con los pocos hombres que le quedaban, pero dejaron atrás como 400 cadáveres de brasileños, más unos 100 de los muertos paraguayos, porque ellos eran muy pocos, y se salvó nuevamente en esa ocasión, que eso cimentó también la fama de Caballero como uno de los mejores combatientes de caballería que tuvo el ejército paraguayo. Gracias a los enfrentamientos realizados en Tatayudá y Tayé, los aliados cercaban cada vez más la plaza de Humaitá. El 12 de febrero de 1868, Mitre abandonó la dirección de la guerra debido a que su vicepresidente Marcos Paz falleció a consecuencia de una epidemia de cólera. Desde ese momento, Caxias se hacía con el mando total de las operaciones aliadas. Humaitá era inexpugnable. El cuartel de López estaba en la ribera de enfrente, al lado de la iglesia San Carlos de Borromeo, y era una ciudad militarizada, era un bastión, una fortaleza. Los aliados durante mucho tiempo y por distintas razones no pudieron traspasar esta línea, no solamente por la batería, por las otras baterías, por las cadenas, sino también por el río que no permitía, el caudal no permitía que pasaran los monitores y acorazados que tenían un calado profundo. Finalmente, el 18 de febrero, después de varias tentativas infructuosas, la escuadra enemiga, a pesar de las descargas paraguayas que no lograron hacer mella en las espesas corazas de los buques, franqueó el paso de Humaitá. Dominado el río por los brasileños, no le era posible al mariscal mantener las fortificaciones de Humaitá y Curupaytí, y el 10 de marzo hizo el repliegue del grueso de su ejército por el camino del Chaco. Apenas dejó 4.000 hombres de Humaitá para cubrir la retirada. Era una pequeña isla, le llamaban también la península, estaba frente a Humaitá, y era un lugar que no estaba dentro del campo visual de los aliados. Por lo tanto, ellos aprovecharon la noche del 23 de julio, víspera del onomástico del mariscal Francisco Solano López, y habían estado preparando el cruce durante días enteros. Sacaron ventanas, puertas, hicieron botes improvisados, y en las lanchas que tenían cruzaron acá. Sobre sus hombros alzaron nuevamente las lanchas y los botes, y cruzaron la laguna Verá, que está después de la isla, y con eso llegaron al camino que se había preparado previamente para llegar por el Chaco hacia el Timbó. Entonces ese escape fue el abandono de Humaitá y significó el fin de la campaña que se había iniciado 3 años antes. De hecho, había una guarnición de cerca de 1.800 hombres, y se cree que una población civil que excedía a 2.000 a 3.000 personas. Pasaron primeramente mujeres y niños, muchos quedaron sitiados en Ilapoí, que finalmente, tras 10 días de incesante batallar y tratando de traspasar las líneas aliadas que se instalaron en el medio de la laguna, durante la noche se producían terribles combates.
esos hombres que no pudieron pasar tuvieron que capitular el 5 de agosto de 1868. El coronel Francisco Martínez quedó en Humaitá como cebo para inmovilizar al ejército aliado, pero ya la fuerza inexpugnable carecía de objeto. En julio recibe la orden de abandonarla con sus pocos efectivos, clavando los 180 cañones que no pueden transportarse. Pero el impaciente mariscal Osorio quiere darse la satisfacción de tomarla por las armas y ataca con 8.000 soldados. Del asalto a Humaitá del 16 de julio, que fue una de las victorias militares más importantes de la guerra por el lado paraguayo, y sin embargo se la recuerda poco, precisamente porque fue objeto de un bombardeo constante y que en medio de esos incidentes no tuvo notoriedad esa batalla del 16 de julio. Ahí los paraguayos, casi en estado de inanición, repelieron el ataque aliado, provocaron una gran pérdida a los atacantes y después se prepararon para el gran cruce de la noche del 23 de julio. Muy cara pagaría Osorio la pretensión de entrar en Humaitá. Finalmente, se vio obligado a desistir y ordenar la retirada. Fue Humaitá la última gran victoria paraguaya, considerando el coronel Martínez que la situación se volvía cada vez más angustiosa y reparando que la heroica resistencia de largos meses se tornaba inútil y peligrosa, aceptó las estipulaciones de la rendición. 1.200 soldados, de los cuales 300 estaban enfermos o heridos, cayeron en poder de los aliados. Los brasileños entrarían en Humaitá y en Curupaití solamente después de que el último paraguayo las hubiera evacuado el 24 de julio. Los heroicos defensores de la fortaleza han debido sacrificarse para proteger el repliegue del grueso del ejército. Van por el Chaco hostilizados por fuerzas muy superiores, ametrallados desde el río por la escuadra. Finalmente, la diezmada guarnición queda encerrada en Isla Poí. Logra resistir durante 10 días y debe rendirse, agobiada por el hambre y la inferioridad numérica. Se rinden así los últimos paraguayos que quedaban en ese teatro de guerra. El coronel Martínez se había conducido como un héroe en su defensa de Humaitá y en su imposible retirada por el Chaco, pero se había rendido. No importa que contara con 1.200 hombres y mujeres sin más uniforme que un calzón desgarrado, sin pólvora para su fusil de chispa, ni alimentos, frente a tropas 20 veces superiores. Pero para el mariscal simplemente se había rendido, y eso no le era permitido a un paraguayo. La palabra rendición había sido borrada del léxico y por lo tanto López declara traidor al defensor de Humaitá. En el estero de Ñembucú y sobre todo sobre la base de la defensa de Humaitá se estuvo prácticamente 3 años hasta que se produce no la rendición de Humaitá, sino que el abandono de Humaitá y el operativo de flanqueo de los aliados que hizo que Humaitá fuera rodeada y aislada durante mucho tiempo. Desde el 2 de marzo de 1868, cuando López cruza por Humaitá solamente una noche para venir por el Chaco, hasta el 24 de julio del mismo año se resistió prácticamente en condiciones infrahumanas y se completó con eso el abandono, pero Humaitá no cayó nunca. La caída de Humaitá determinó que el mariscal Francisco Solano López abandonara Ñembucú, dirigiéndose al Chaco con el objetivo de volver a establecer más al norte una nueva línea de defensa que estuviera más cercana a la capital y a sus bases de abastecimiento. Con lo que restaba a las tropas de la campaña del Cuadrilátero, se instaló al norte de la región pantanosa que bordeaba el curso inferior del río Tebicuarú, afluente del río Paraguay, y montó su cuartel general en el pueblo de San Fernando en marzo de 1868. El campamento de San Fernando sí adquiere notoriedad, porque en ese tiempo se había producido el largo silencio entre las fuerzas del frente y la retaguardia que había quedado en Asunción, y fue ahí donde López se entera de que había habido contactos, o suponía que hubo contactos entre las fuerzas aliadas y los que habían quedado en Asunción, aunque esos contactos se habían remitido a determinadas personas que según los indicios se habrían canalizado a través del ministro norteamericano Charles Washburn. Entonces se produce un gran revuelo, un gran movimiento de gente que iba y venía al campamento de San Fernando, hasta que finalmente López ordena el apresamiento de una serie de personajes
Y a medida que estos eran sometidos a la tortura, a las cámaras de tortura y sobre todo a los tribunales de sangre, le llamaron tribunales de sangre, realmente 6 tribunales, pero cuyo resultado fue el fusilamiento de mucha gente. Y entonces el campamento se convierte en un gran campo de concentración donde los prisioneros pasaron todo tipo de tribulaciones y todo tipo de agresiones. San Fernando por eso se hizo famoso, se producen la serie de ejecuciones, ahí aparecen en los informes del general Francisco Isidoro Resquín, prácticamente un parte casi permanente de los que fueron ajusticiados, y ahí aparece el largo listado de paraguayos y extranjeros que mueren en San Fernando y cuyo número alcanza cerca de 600 personas. Desde San Fernando, López ordenó la extensión de la conscripción de 12 a 60 años y se incorporaron a las filas los esclavos destinados hasta entonces a las plantaciones del Estado, lo que le permitió reconstruir con los sobrevivientes de Humaitá y del Chaco un ejército de 13.000 hombres. Con centenares de carretas transportando su artillería y toda la población civil, el mariscal López abandonó San Fernando en los últimos días de agosto. Y luego de un difícil recorrido a través de la zona espesa de vegetación donde el paso debía ser abierto a machete, llegó a Piquefru a comienzos de septiembre. El comandante aliado, el duque de Caxias, había transferido sus bases de apoyo logístico desde Corrientes a Humaitá y tenía a su disposición 60.000 hombres bien equipados. Pero Caxias no se enteró del abandono progresivo de las trincheras del Tebicuarú por los paraguayos, que solo dejaron en su primera línea un número de 400 hombres y media docena de cañones para cubrir la retirada. Ante el desconocimiento del abandono del cuartel de San Fernando, las fuerzas brasileñas buscaron tomar posiciones que los permita avanzar hacia el campamento y en dicho contexto dieron 2 enfrentamientos. Como dijimos antes, tras abandonar San Fernando, Solano López estableció una nueva línea defensiva en las márgenes del arroyo Piquefru. Al sudeste de Villeta se encuentran las lomas de Itaibaté, Cumbaritú, Loma Acosta, Potrero Mármol y Tacurutú, todas con una estrecha distancia una de otra, que en su conjunto se las conoce como Lomas Valentinas, donde más adelante tuvieron lugar las batallas del mismo nombre. Este pequeño arroyo, llamado Piquefru, dio nombre a la campaña iniciada ni bien finalizada la campaña de Humaitá y el abandono del campamento de San Fernando hacia finales de 1868. Formaba parte de un complejo sistema de defensa que le llamaron el Pequeño Cuadrilátero, con 9 kilómetros de trincheras y este río embalsado en 3 lugares que formaba parte del sistema y hacía un muro infranqueable, estrecho y profundo, peligroso para los aliados. El cuartel general se instaló en Cumbaritú, a 2 kilómetros de las trincheras de la primera línea, sobre una colina cubierta de naranjos, desde la cual el mariscal López podía observar el conjunto del frente que él bautizara Itaibaté. En dicho lugar, el presidente paraguayo emprenderá una nueva reorganización de sus fuerzas, con hombres mal armados, en harapos y hambrientos. A 10 kilómetros al oeste de Lomas Valentinas estaba la trinchera de Angostura, sobre la margen izquierda del río Paraguay, que forma en este lugar una gran curva, convexa hacia el este, estrechándose más arriba entre altas barrancas, pobladas por exuberante vegetación. Las trincheras de Angostura se apoyaban en el Piquefru. A lo largo de esta se levantaban prolongadas fortificaciones destinadas a detener el avance desde el sur, por donde se pensaba atacaría el enemigo. Estamos en un sitio cuando la guerra de la Triple Alianza estaba declinando. Esto es Itaibaté, una de las lomas que componen las Lomas Valentinas, razón por la que se confunde habitualmente el nombre de la batalla con el de Lomas Valentinas o Itaibaté. Itaibaté fue el sitio, el escenario del último día de batalla de una serie que duró 7 días y que empezó el primer día, el 21 de diciembre, a más o menos a las 6 de la mañana, con el fusilamiento en esta misma zona, en Potrero Mármol, de algunos de los prisioneros que venían penosamente caminando desde San Fernando. El 21 de diciembre de 1868 tuvo lugar la primera jornada de los combates llevados a cabo en Lomas Valentinas.
La línea de defensa paraguaya es atacada por más de 27.000 soldados aliados de las tres armas bajo las órdenes del mariscal Luis Alves de Lima Caxias. Mientras, los 7.000 paraguayos fueron comandados por el mariscal Francisco Solano López en una de sus contadas participaciones directas en la guerra. En el contingente paraguayo se alinearon también 680 niños. Estos defendían la línea de Piquizirú y fueron masacrados en la acción, muriendo casi todos ellos. El asalto lanzado consecutivamente contra una primera colina desató, de parte de los paraguayos, hasta el momento atrincherados silenciosamente, una descarga general de fusilería y la respuesta de su artillería, lo que produjo una desbandada en las filas de los infantes. Los atacantes fueron expulsados de las trincheras y empujados hacia la llanura de Villeta. La primera jornada en Itaguaté fue para los imperiales una derrota total que les costó cerca de 4.000 bajas. Al término de la batalla, las fuerzas paraguayas quedaron reducidas a una tercera parte. El 22 de diciembre fue el segundo día de batalla en Lomas Valentinas. Los ejércitos se reagrupan y recomponen. El 23 de diciembre, el mariscal López, pensando que ya la guerra está por acabar, hace su testamento. Por medio del documento, realiza en favor de la señora Elisa Alicia Lynch donación pura y perfecta de todos sus bienes, derechos y acciones personales. El 24 de diciembre tiene lugar un hecho anecdótico. La mañana se inicia con el izamiento de una bandera de parlamento en el bastión aliado de Loma Acosta. Cesado el fuego, un oficial parlamentario parte de cada lado para encontrarse en un punto equidistante. Hay una intimación al mariscal López, que López contesta con gran gallardía, y esa intimación es llevada por el capitán entonces Silvestre Aveiro, teniendo como ayudante al recientemente ascendido sargento mayor Francisco López Panchito. Hay una escena muy emotiva que es relatada en el libro de Fernando Batista, y rechazada la intimación continúa la batalla. El 25 de diciembre, el fuego de los cañones y el humo de las bombas adornan la Navidad del 68 en Itaguaté. En 3 horas, los aliados disparan cerca de 3.000 cañonazos. Posterior al bombardeo, la infantería aliada con apoyo de caballería ataca el ala derecha paraguaya. Al día siguiente, el enfrentamiento se limitó a fuego de hostigamiento entre ambos frentes, aunque los aliados se preparaban para el asalto final. El día 27 de diciembre acá se produjo el último día de batalla, con la presencia de aproximadamente 20.000 aliados todavía intactos y con la reducida fuerza paraguaya que quedaba un poco más de 2.000 que defendía este lugar. Después de este sitio, prácticamente la guerra de la Triple Alianza en sus términos estrictamente militares había concluido. Al promediar la mañana, la defensa paraguaya es destrozada y una parte de la caballería brasileña se dirige hacia el Potrero Mármol, donde López tiene su destacamento. El último enfrentamiento se produce cuando el general Caballero destroza a un batallón de infantería argentina que seguía las huellas de López. El 27 de diciembre termina la batalla de Itaguaté. Realmente el último día se produce el enfrentamiento militar alrededor de una loma, de una especie de meseta de piedra que le llamaban Itaguaté. El López se retira al paso lento de su cabalgadura con no más de 100 personas. El hecho sirvió para una serie de especulaciones. Algunos dijeron que había sido negociada la salida de López, y esos datos aparecen en distintas crónicas históricas. La más nueva de todas es que habría habido un contacto previo que no tiene que ver nada con la masonería, aunque el general Caxias era masón, un contacto previo para dejar en libertad a un oficial brasileño prisionero en los combates anteriores, y López podría salir. Eso bien puede ser un motivo, aunque Caxias dio otro completamente diferente cuando fue interpelado en el Parlamento brasileño por las fuerzas liberales del Parlamento. Él era senador conservador, y Caxias dice simplemente que en una batalla donde había más de 20.000 hombres envueltos en las luchas era muy difícil saber quién entraba y quién salía de la línea de fuego.
y que fue la razón por la que no pudo darse cuenta de que López estaba saliendo. Como se puede ver, es un argumento bastante inocente, para no darle otro calificativo, porque evidentemente el objetivo del combate era la captura de López, pero que en un contingente, después de la quietud que sobreviene a cualquier combate y a pesar del humo y de la confusión, que 100 hombres a caballo salgan de un campamento, es muy difícil de creer que hayan salido subrepticiamente. Ahora, que haya sido una cuerda lanzada hacia un compañero masón no es cierto, porque López no era masón. Al día siguiente llegaba López a Cerro León, donde se reunió con Madame Lynch y sus hijos, y esa misma noche partió con rumbo a Azcurra, estratégica meseta en la cordillera elegida como nuevo cuartel general del Comando Paraguayo. Tras los 7 días de combate en Lomas Valentinas, los aliados habían perdido cerca de 7.000 hombres, las bajas paraguayas eran de 8.000 y con esto el ejército de López había sido aniquilado. Este es uno de los sitios remanentes de la Guerra de la Triple Alianza. Después del último día de batalla de Itaiguaté, el 27 de diciembre de 1868, se habría detenido en este lugar una carreta transportando 40 cadáveres. Se enterraron en el sitio y posteriormente la propiedad fue vendida a un señor y los antiguos propietarios decidieron trasladar los restos de las cruces a este pequeño sitio. Pero el sitio original se encuentra a menos de 25 metros de este lugar. Son los tantos espacios desconocidos de ignotos personajes protagonistas de la guerra que quedaron esperando tal vez otro sitio que venere sus restos de manera un poco más digna que esto. 3 días después finaliza la campaña de Piquizirú con la capitulación de Angostura. Estamos en el legendario paso de Angostura, el sitio de la última batalla de la campaña del Piquizirú. Hasta aquí llegaba el sistema de trincheras implementado por el mariscal López para esa campaña. En este lugar, el 30 de diciembre de 1868, se produjo la rendición casi inevitable de las tropas paraguayas. Había terminado la batalla de Itaiguaté y los aliados ya habían pasado por este sitio en varias oportunidades, desembarcando más al norte y viniendo en las espaldas del ejército paraguayo. El 30 de diciembre, tras la rendición, se produjo en este lugar o en las proximidades uno de los hechos más desgraciados de la guerra. El hecho de que 800 mujeres que acompañaban al ejército paraguayo fueron sometidas salvajemente por los soldados aliados. Como consecuencia de las denuncias de complot y del resultado de los sumarios que por dicha causa se iniciaron en San Fernando, el mismo día en que se iniciaba la batalla de Lomas Valentinas, tuvieron lugar los fusilamientos en Potrero Mármol. Estamos ante uno de los tantos lugares escondidos de la historia del Paraguay. Este sitio cercano a Itaiguaté, presumiblemente Potrero Mármol y presumiblemente también lugar donde fueron fusilados el 21 de diciembre una serie de prisioneros que venían caminando desde San Fernando. En este lugar estarían enterrados Manuel Antonio Palacios, José Verges, Benigno López, Juliana Ifrán de Martínez, la esposa del coronel Martínez que capituló en Humaitá después del cruce al río. Entonces, este es un lugar que merecería, como otros sitios, San Fernando, por ejemplo, donde murieron tantas personas, la Diagonal de Sangre, donde fueron cayendo diseminados a lo largo del camino otra serie de acompañantes a los restos del ejército de López, y en sitios como Santaní, Panadero, etcétera, Concepción. Entonces, este lugar, como ustedes ven, absolutamente abandonado, sería Potrero Mármol, el sitio donde el 21 de diciembre de 1868, ya hacia el final de la guerra, a las 6 de la mañana, fueron fusiladas estas personas. La campaña del Piquizirú terminó con la batalla de Lomas Valentinas y la caída de Angostura. Al día siguiente de la capitulación del punto fortificado, el 31 de diciembre de 1868, los aliados marcharon por San Antonio hacia Asunción.
La Vanguardia hizo su entrada el 1 de enero de 1869 en una ciudad enteramente desierta y los conquistadores se dedicaron al saqueo de la ciudad bajo la supervisión del almirante Delfín de Carvalho, barón de Passage. Los imperiales ocuparon igualmente Luque, capital provisoria del país, también despoblada, y extenderían su ocupación a las poblaciones de Itá, Yaguarón, Itagua y Capiatá, donde continuaron con sus saqueos y sus devastaciones. Los porteños y orientales, preocupados por no ser responsabilizados en el saqueo de Asunción, detuvieron su entrada a la ciudad en Trinidad, en las afueras de la capital. Durante 3 días, las tropas brasileñas saquearon la ciudad. Derribaron puertas, ventanas, desde los cimientos al techo, destruyendo y quemando todo lo que no podía ser llevado. De noche, los soldados incendiaron casas de trecho en trecho. También los muebles de los ministerios del gobierno, los del Palacio del Congreso, los de la familia López, el mobiliario del Club Nacional, comprado en Europa poco antes de la guerra, el mobiliario de la casa del mariscal Francisco Solano López y sus hermanos Venancio, Benigno e Inocencia, repletas de muebles finos, cuadros de firma, alfombras, espejos venecianos, pianos y vajillas de oro y plata. Igualmente las iglesias fueron visitadas, desde la catedral, las iglesias de la Encarnación, San Roque, Trinidad y hasta la Recoleta. No se salvaron crucifijos ni otros ornamentos. Todo fue robado y llevado, y cuando de las casas devastadas no quedó más que paredes, los soldados empezaron a cavar los patios y jardines, buscando tesoros que habrían sido sepultados por los habitantes antes de su partida. A más de los objetos de valor, el tesoro de guerra no solo estaba compuesto de piezas de oro y plata, también lo constituyó el acervo histórico y cultural desterrado ilegítimamente. Al oscurecer, una vez cargados y embarcados los objetos robados, fue frecuente observar en las plazas y lugares alejados a jefes, oficiales y soldados violando mujeres llegadas en busca de alimentos. La campaña del Bixby terminó con la batalla de Lomas Valentinas y la caída de Angostura, donde murieron cerca de 10.000 paraguayos y con ellos el ejército del mariscal López. A partir de 1869, el derrotero de la guerra estaría marcado por episodios de sufrimiento y sacrificio por la patria, como lo fueron las batallas de Piribebuy y Acostañú, y que tuvo un trágico desenlace en Cerro Corá.